Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos con transistores y op-amps aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, a lo largo de algunos videos que he ido dejando en mi canal, he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos este circuito de aquí, ¿no?, que está formado por circuitos con resistencias más una fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice lo siguiente, que la resistencia equivalente entre los terminales A y B es igual a la resistencia RABD, aquí arriba, por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Ahora, ¿qué quiere decir RABD? Es la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿no?, con la fuente dependiente deshabilitada. Ahora, ¿qué quiere decir deshabilitar una fuente dependiente? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de esta tensión de aquí. Entonces, deshabilitarla significa que el coeficiente de la variable que controla esta fuente, ¿no?, la podemos hacer igual a 0, y con eso no habría corriente en esta fuente, ¿no? La corriente sería igual a 0, lo cual lo podemos reemplazar como si fuese un circuito abierto. Por lo tanto, deshabilitar una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?, significa abrir esta fuente dependiente, ¿no?, como si fuese una fuente independiente, ¿no? Deshabilitar una fuente independiente de corriente significa abrirla. De la misma forma, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente que pasa a través de una rama del circuito. Entonces, deshabilitarla significa hacer que el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, lo hacemos igual a 0. Con eso, con B igual a 0, ¿no?, la tensión de esta fuente se da igual a 0 voltios, ¿no?, entre este punto y este punto. Y eso lo podemos sustituir por un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, deshabilitar una fuente de tensión, ¿no?, que depende de una corriente, por ejemplo, no significa simplemente cortocircuitarla, tan similar a deshabilitar una fuente independiente de tensión, ¿no?, que se cortocircuita. Ahora, este teorema no solamente sirve cuando hay resistencias. Esta fórmula de aquí es general para cualquier tipo de impedancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay impedancias de tipo, no sé, con inductores, con capacitores, siempre que hay una fuente dependiente, ustedes pueden aplicar el teorema de Blackman. Ahora, TSC es el return ratio con los terminales de interés AB en cortocircuito, de ahí el subíndice SC, short circuit, ¿no? Los terminales AB es desde donde se está viendo la resistencia equivalente. El TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, de ahí el subíndice OC, open circuit. Ahora, ¿qué cosa es un return ratio? Tomemos, por ejemplo, este circuito de acá, este bloque, ¿no?, que dentro de ese bloque hay resistencias, ¿no?, un circuito resistivo más una fuente dependiente, y estamos queriendo hallar la resistencia equivalente desde los terminales A y B. Por lo tanto, el T-short circuit, ¿no?, que se halla en la condición que los terminales A y B en cortocircuito es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, primero cortocircuitamos los terminales AB tal como lo manda el T-short circuit, y en esa condición hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo. Bx circunflejo es esto de acá, a la fuente dependiente de Bx, a esa variable que controlaba la fuente, ahora le ponemos un circunflejo arriba, ¿no?, y hallamos la relación entonces de Bx sobre Bx circunflejo, ¿no?, menos, ¿no?, con un menos adelante. Ahora, el T-open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, y ahí nuevamente hallamos Bx entre Bx circunflejo.
Entonces abrimos, ¿no?, estos dos terminales y hallamos la relación de que hay entre Bx y Bx circunflejo. Ahora hay que notar que Bx circunflejo, ¿no?, esto de acá, no es lo mismo que Bx, porque justamente yo estoy colocando el circunflejo aquí en la fuente para tornarla independiente de su antigua variable de control, ¿no?, que era Bx. Entonces, ¿qué es un return ratio? Es la relación de contribución de la fuente x dependiente, porque esta fuente de acá antes solamente era ABX, ¿no? Al ponerle Bx circunflejo, esta fuente ya no es más dependiente de Bx, ¿no?, con respecto a su ex variable de control, que era Bx, ¿no?, con los terminales de interés en la condición requerida, ya sea short circuit o open circuit. Por lo tanto, usando la nueva variable Bx circunflejo en esta fuente de acá, esta se torna independiente de su variable original, ¿no?, de Bx. Noten entonces cómo al poner el Bx circunflejo yo rompo la dependencia que antes existía entre Bx, ¿no?, y esta fuente de aquí. Bien, y torno a esta fuente independiente. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, antes era ABX, ustedes pueden colocar AB1, por ejemplo, ¿no?, de tal forma que esta fuente ya no dependa del Bx. Entonces acá será Bx sobre B1, ¿no?, menos Bx sobre B1, con la condición que AB esté en corto, y acá también menos Bx sobre B1, ¿no?, con la condición que A y B estén en circuito abierto. La cosa es independizar esta fuente de su ex variable de control. Ahora, el return ratio es adimensional. El TSC y el T-Open Circuit se calculan desactivando las fuentes independientes si es que las hubiera, ¿no? Ahora, lo mismo se cumple si tenemos un circuito resistivo o resistencias con una fuente de tensión dependiente de corriente, y si de ese circuito queremos hallar la resistencia equivalente que se ve entre los terminales AB, entonces uno de los pasos es justamente hallar el T-Short Circuit, ¿no?, en la condición que A y B estén en cortocircuito, y esto es igual a menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces colocamos a B en corto, que es la condición, y procedemos, ¿no?, a ponerle a esta variable de aquí, a Ix, le ponemos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, que aquí nos piden, menos Ix sobre Ix circunflejo. De la misma forma, el T-Open Circuit, que se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, y hallamos la relación de I menos Ix sobre Ix circunflejo, ¿no?, menos Ix sobre Ix circunflejo. Nuevamente hay que notar que Ix circunflejo es diferente de Ix, lo cual significa que esta fuente ya no depende más de esta variable de aquí. Es decir, esta fuente de acá se ha tornado independiente de Ix, de su antigua o de su ex variable original, ¿no? Entonces, la secuencia de pasos para trabajar con el teorema de Blackman es: el paso 1, las fuentes independientes se desactivan. El paso 2, se halla el RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos dicho cómo se desactiva una fuente dependiente. El paso 3, se halla el T-Short Circuit con los terminales A y B en cortocircuito. En el paso 4 se halla el T-Open Circuit con los terminales A, B en circuito abierto, ¿no?, y se procede con el RABD, T-Short Circuit y T-Open Circuit, se procede a reemplazar en la fórmula de Blackman. Nuevamente, ¿no?, el T-Short Circuit y el T-Open Circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Ahora, hay que notar que el cálculo de cada parámetro es independiente del otro, ¿no? Por ejemplo, un parámetro para hallar es el RABD, otro parámetro es el TSC y otro parámetro es el TOC. Lo que yo obtenga en el RABD no lo voy a usar ni en el TSC ni en el TOC. Asimismo, lo que yo obtenga en el TSC no lo voy a usar en el TOC.
Son parámetros que se hallan en distintas situaciones y que solamente los voy a aplicar en la fórmula general de Blackman. Por lo tanto, si yo cometo un error aquí en el paso 2, y como yo no voy a usar ese resultado en el test short circuit, por lo tanto, el error que yo cometí acá en el paso 2 no se va a propagar ni en el paso 3 ni en el paso 4, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el teorema de Blackman, ¿no? Que si ustedes cometen un error en cualquiera de estos tres pasos, el error se queda allí, en ese paso, ¿no? Entonces, el cálculo aquí es modular, ¿no? Aquí es como si fuese un cálculo independiente del otro y ese cálculo también es independiente del otro. Entonces no van a propagar un error que cometan acá, no lo propagan al paso 3 ni al paso 4, ni un error que cometan en el paso 3 lo van a propagar al paso 4. Bien. En cuanto al OPAMP, ya que vamos a trabajar con OPAMPs, estos son los modelos en pequeña señal del OPAMP. Vean como aquí tenemos la terminal no inversora y la terminal inversora del OPAMP, y entre esos puntos tenemos una resistencia de entrada del OPAMP y una caída en esa resistencia que es BD, y esa caída de tensión es la que controla esta fuente de tensión, y uno de sus terminales está a tierra. Este R sub 0 es la resistencia de salida del OPAMP. Acá está B sub 0. Ojo que este es uno de los modelos, ¿no?, que yo estoy presentando acá. En los problemas que resolveremos se indicará cuál modelo usar. Ahora, también acá puede haber sido otro tipo de modelo de OPAMP, ¿no?, donde en lugar de tener una fuente de tensión en serie con una resistencia, puede haber sido una fuente de corriente, ¿no?, en paralelo con una resistencia, ¿no? Pero vamos a usar estos modelos que estaban aquí. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida en dos circuitos con OPAMPs realimentados con resistencias, ¿no?, que trató el video 1, que ya fue concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. En el video 2, que trataremos hoy día, veremos dos circuitos con OPAMPs realimentados con resistencias. En el video 3 veremos 4 circuitos, cada ejemplo con un OPAMP y un MOSFET. En el video 4 veremos dos circuitos, cada ejemplo con un OPAMP y un MOSFET. En el video 5 veremos dos circuitos, cada ejemplo con un OPAMP y un BJT. Y en el video 6 veremos dos circuitos, un OPAMP más un MOSFET, y el otro circuito trabajaremos con un OPAMP y un BJT. Obviamente todos estos circuitos, ¿no?, van a tener también resistencias, ¿no? Vamos entonces hoy día a ver el video 2. Las referencias que he usado, ustedes pueden encontrar el teorema de Blackman, por ejemplo, en la obra de Sol Rosenthal, en la obra de Jacob Millman, en el libro de Gray Meyer, en el libro de Willy Sansen, en el libro de Philip Allen, en el libro de Besar Razavi, en el libro de Richard Jagger y Travis Blalock. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, continuando, del siguiente circuito nos piden hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida. La resistencia de entrada es la que veremos hacia allá. Bien, entonces como primer paso vamos a dibujar este circuito con el modelo en pequeña señal, el modelo del OPAMP, ¿no?, que es este de acá, este modelo de aquí. Entonces primero dibujamos el OPAMP. Acá está, en este caso, más la tierra menos BD. Acá está la RID. Acá está la fuente ABD. Acá está el R sub 0. Bien, y de acá vendría esto así: el R1, acá el B sub 0
y acá el R2. Y por acá esta fuente, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a hallar la resistencia de entrada, noten que no nos va a interesar esta fuente, ¿no? Dado que nosotros vamos a ver desde acá. No nos interesa esta parte del circuito, solo nos interesa hacia allá. Entonces, comenzando a aplicar el teorema de Blackman, vamos a ver el RIN D, ¿no? Que significa que esta fuente de tensión controlada o dependiente, ¿no? Va a estar en off. ABD en off, que en buena cuenta significa que está en cortocircuito. Por lo tanto, nosotros tendríamos algo así. Más menos BD, que ya no sería necesario dibujarlo porque esto de acá está en corto, está en off, pero bueno. RID, este es R1, acá esto es un corto, noten como R sub 0 está en paralelo con R2, vamos a dibujarlo así, R sub 0, y acá está R2. Bien, entonces, primero observemos que este par de resistencias está en paralelo. Y este paralelo está en serie con R1. Entonces, nosotros estamos viendo la resistencia así, desde estos puntos de acá. Ya. Y esto, o sea, de acá, de este punto hacia todo esto es R1 más R0 en paralelo con R2. Y toda esta resistencia va a estar en paralelo con RID. Por lo tanto, esto sería RID, perdón, este RID de acá en paralelo con todo esto. R1 más R0 paralelo con R2. Listo. Ahora veamos el T-Short Circuit con los terminales A y B en corto. Los terminales A y B es desde donde yo estoy viendo la resistencia que estoy queriendo obtener. En este caso estos dos terminales, y acá vamos a hallar la relación BD prima, en BD circunflejo, perdón. Entonces acá estaría A no más BD RID, acá estaría B, acá estaría la fuente, pero la fuente ahora va a ser a B de circunflejo, acá va a estar el R sub 0, este es el R1 y acá va a estar el R2. Ya, la condición aquí es que AB esté en corto, entonces estos dos de acá están en corto. Ahora, al estar en corto, noten ustedes que este punto de acá tierra es el mismo de acá, o sea, acá tenemos tierra. Entonces, debido a esta tierra, esta rama de acá se desprende de esta rama de acá y tierra tendríamos acá. Entonces, tierra aquí, tierra acá, BD es igual a 0. ¿No? Entonces, para esa condición, ¿no? AB en corto BD es igual a 0, y si BD es igual a 0, T short circuit igual a 0. Bien, vamos ahora a T open circuit, que se hallan las condiciones que A, B van a estar en circuito abierto, y esto es menos BD sobre BD circunflejo. Entonces copiamos el mismo circuito, solo que A y B lo dejamos en circuito abierto, ¿no? Vamos a ver.
estaría más menos BD, este es RID, acá está A, acá está B, por acá está la fuente, más menos ABD, circunflejo, por acá va a estar el R sub 0, y por acá R1 y R2. Listo. Entonces la condición es que A y B estén en circuito abierto y yo quiero ver cómo ha ido la relación de aquí hasta acá. Bien, podemos hacer varias cosas aquí, ¿no? Podemos reducir de varias formas para hallar esta relación. Lo primero que yo podría, por ejemplo, hallar es lo siguiente, ¿no? Podría ser un Thevenin hacia allá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser plantear un Thevenin hacia allá. Y ese Thevenin me va a quedar en una resistencia con una fuente de tensión, ¿no? Que va a estar en función de este de acá. Entonces, una vez que ya tenga el Thevenin de acá, ya puedo hallar tranquilamente esto. Esa sería una forma, ¿no? Y lo vamos a hacer. Por ejemplo, por Thevenin, entonces tendríamos esto. Abrimos esto de acá, nos queda algo así. R2, R0 y acá más menos ABD circunflejo. Y aquí hallamos un BX. Entonces por divisor de tensión, BX sería R2, R0 más R2 por ABD circunflejo. Ahora, la resistencia Thevenin, que la vamos a llamar Rx, ¿no? Tenemos que, dado que esto ya es una fuente independiente, al momento de ponerle este circunflejo, ¿no? Tiene que estar en off y hallamos la resistencia red muerta. Estas dos de acá están en paralelo. Bien, entonces todo este circuito me va a quedar así. A ver, un Rx. Y acá más menos esto de acá, más menos el Bx, que está en función lógicamente del BD circunflejo. Ahora, yendo hacia acá me queda el R1 más menos BD RID R1. Listo, entonces ya tenemos todo listo para hallar el BD. El BD, entonces BD, en este caso menos, es igual a RID sobre estas tres, RID más R1 más Rx por Bx, pero Bx es todo esto de acá. Por ABD circunflejo. Listo, ya tenemos entonces el T-Open Circuit que se halla en la condición que AB esté en circuito abierto. Entonces va a ser todo esto de acá. RID más R1 más RX, R sub 0 más R2, y arriba R2 por A. Listo, ya tenemos todo entonces para finalmente hallar el RIN, ¿no? Aplicando Blackman, RIN con la fuente deshabilitada por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. T short circuit habíamos hallado que era igual a 0, entonces esto quedará con RID sobre 1 más T open circuit.
Listo, RIND lo tengo de acá. Y T Open Circuit lo tenemos de acá. Entonces ya tenemos nuestra resistencia de entrada. Ahora vamos trabajando para hallar la resistencia de salida y veamos este de acá. Entonces nos vamos a guiar de este circuito de acá. Vamos a poner un poco más acá. Y sabemos por teoría básica que cuando queremos hallar una resistencia a la salida del amplificador, la señal de entrada va a estar en off, ¿no? Entonces esta fuente de corriente independiente va a estar en off, lo que significa circuito abierto. Entonces nos quedaría, vamos a redibujar nuevamente por acá, más menos B sub D, acá RID, R1, más menos ABD, acá el R sub 0, acá R2 y vamos a hallarlo acá. Ahora los terminales AB van a estar acá y desde acá vamos a ver R out. Por lo tanto, vamos a aplicar ahora el teorema de Blackman. Entonces, R out con la fuente dependiente deshabilitada, que sería ABD en off, que esto en buena cuenta sería un cortocircuito, entonces nos quedaría así. Aquí RID, noten como ya no estoy dibujando, ya no estoy colocando el menos más BD, porque si ya he deshabilitado la fuente, ya no tiene sentido que coloque esto. R1, esto está en corto, aquí sería R sub 0, este es R2, entonces entre este y este punto está el R out, disable. Bien, entonces observemos que esta y esta resistencia están en serie y toda esa resistencia va a estar en paralelo con R2, en paralelo con R1 más RID, y todo eso va a estar también en paralelo con R sub 0. Por lo tanto, todo esto quedó así. Este quedó una resistencia, punto resistencia tierra, punto resistencia tierra, están en paralelo. Por lo tanto, el R out deshabilitado será igual a R sub 0 en paralelo con R2 en paralelo con R1 más RID. Bien, ahora vamos con el T-Short Circuit, donde los terminales A y B, que ahora están a la salida, van a estar en corto, y esto es menos B sub D sobre B sub D circunflejo. Bien, entonces veamos a partir de este circuito de acá, a ver, nos quedaría así, acá sería menos más BD, RID, R1, por aquí R2, por aquí esta fuente, ABD circunflejo, ¿no? Aquí el R sub 0, por aquí el A, por aquí el B, y esto así. Entonces la condición es que A y B estén en corto. Noten cómo ahora este punto de tierra está aquí, y esta tierra va para esta resistencia y esta tierra va para esta resistencia. Este es R2. Entonces no hay como, así como está, no hay como de esta fuente llegue hacia acá. Es como si yo tuviera algo así, ¿no? Como este punto ahorita es tierra, hubiera un circuito así, más o menos ABD R sub 0, ¿no? Porque este punto es tierra. Entonces, y este punto es tierra,
tierra acá, el R2, esta y esta resistencia, acá es tierra, esta y esta resistencia estarán en serie. Entonces acá está R1 menos más BD, RID. Entonces no hay cómo llegar de aquí hasta acá. Por lo tanto, el B sub D es igual a 0. Y si B sub D es igual a 0, el T short circuit es igual a 0. Bien, hallemos el T open circuit en la condición que los terminales A y B, que ahora están a la salida, estén en circuito abierto. Entonces esto es menos BD sobre BD circunflejo. Noten como ahora A y B van a estar en circuito abierto, entonces vamos a usar este circuito, ¿no?, con la salvedad del caso. Acá sería, vamos a ponerlo esto para acá, más menos BD RID R1, por acá R2, R sub 0 y la fuente. Dado que A y B ahora es un circuito abierto, está como un circuito abierto esto, no hay nada aquí, entonces este punto viene hacia acá. Y este circuito nosotros ya lo hemos trabajado en la parte en la primera parte del problema. Este circuito es este de acá, es el mismo, ¿no? Cuando hemos hallado la resistencia de entrada, ¿no?, cuando hemos hallado la resistencia de entrada en el T open circuit, ¿no?, este circuito de acá, miren, resistencia RID, R1, R2, R0, ganancia. Entonces resistencia RID, R1, R2, R sub 0 y la ganancia, la fuente de tensión de acá, ganancia de esta fuente, es el mismo circuito. Por lo tanto nosotros ya hemos trabajado con este circuito y ya tenemos el resultado. De aquí aplicábamos Thevenin hacia allá, y una vez que calculábamos el Thevenin, la resistencia equivalente a Thevenin iba a estar en serie con esto, ¿no?, y ahí venía la fuente de tensión Thevenin. Entonces del problema anterior, perdón, de la primera parte del problema, ya se obtuvo el T open circuit, ¿no?, que era básicamente hallar un circuito equivalente Thevenin, que quedaba así. Acá más menos BD RID R1 y el equivalente Thevenin de acá, no, era este es lo mismo que esto. Por lo tanto nos quedaba un RX R1 más RX, y acá nos quedaba un más menos BX como una función de BD, donde el RX era el paralelo de estas dos y el BX era, como aquí lo dice, el mismo circuito R2 sobre todo esto, R2 R sub 0 más R2 ABD. Listo, y al final de cuentas nos quedaba que el T open circuit con los terminales A y B en circuito abierto es igual a RID R1 más RX por BX, pero BX es todo esto, por lo tanto esto es R2 R sub 0 más R2
ABD. Sí, esto ya no estaría porque el BD pasaría para acá, ¿no? Dado que esto es menos BD sobre BD circunflejo. Listo. Entonces ya tenemos el TOC, por lo tanto ya tenemos todo para hallar la resistencia de salida, ¿no? Aplicando Blackman, RAD 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. T short circuit ya hallamos que es igual a 0, entonces nos queda RAD 1 más T open circuit. RAUD aquí lo hemos calculado, ¿no? Y el T open circuit aquí está, por lo tanto allí tendríamos el resultado, ¿no? Bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, en este problema nos piden que hallemos la resistencia de entrada, que viene a ser desde aquí hacia allá, la resistencia de salida, o con los parámetros siguientes del OPAM, ¿no? La ganancia, el RID y el R sub 0. Noten que el ROUT no está tomando en consideración al 2K. Bien, el ROUT sería de acá para acá, todo esto. Bien, entonces vamos a la solución y comencemos con la RIN. Para el caso de la RIN, vamos a dibujar la parte que nos interesa, ¿no? De acá para allá. O comenzando primero con el modelo de OPAM. Y este es el modelo que hemos estado trabajando, entonces vamos a dibujar primero el modelo. Noten como la terminal no inversora está a tierra, por lo tanto esto tendríamos algo así. Acá estaría más menos PD, acá está el RID que es 100K, ahora viene terminemos mejor con el modelo de OPAM. Acá está más menos A, le vamos a poner, ¿no? Que es 10 a la 4 por BD. Aquí el R sub 0 que es 1K. Este nodo de acá vendría así. Este es 1K. Por acá estaría 1K. Y por aquí estaría 100K. Nos faltaría el de 2K. Bien, entonces a partir de acá nosotros vamos a hallar la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es este nodo de acá. Hacia allá. Bien, entonces trabajando con el teorema de Blackman, Rin de, que es cuando esta fuente dependiente va a estar en off. Como es una fuente de tensión dependiente de tensión, entonces esto va a estar en corto. Entonces, y de este punto para este punto, noten que este punto a tierra cae el 100. Vamos a redibujar un poco aquí. 100K, acá está A y aquí está B. Esta parte de acá, perdón por el error. Acá está 1K. Nuevamente por acá viene 1K. Esto está en corto, por lo tanto 1K está en paralelo con 2K. Y por acá vendría 100K. 1K en paralelo con 2K. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos por aquí? ¿No? Tendríamos 100K en serie con todo esto. Más 1K paralelo con 2K. El paralelo de 1K con 2K sería esto. 1K más 667 aproximadamente. 667
Entonces más 100K más 100K 100 puntos, vamos a aproximar los 100.67, ¿no? 100.67K, aproximadamente 100.67K, y todo esto va a estar en paralelo con un K. Entonces un K en paralelo con 100.67K inversa más una exponencial 3, 990 ohmios, ¿no? Aproximadamente. Ya, más un K, la tendríamos hacia allá, tendríamos un K en más en serie con 990. Entonces más una exponencial 3, 1990, 1.99, 1990. Ya, entonces viendo el RABD, o perdón, el RIN D sería 100K en paralelo con 1990. Veamos, más 100 exponencial 3, la inversa de esto, 1.95K, 1.95K, 1.95K. Listo. Vamos ahora al T-Short Circuit, que se halla con los terminales AB que están a la entrada en corto, y esto sería BD sobre BD circunflejo. ¿Qué significa el BD circunflejo? Que esta fuente ya es independiente de esta, ¿no? De su variable original. Entonces tendríamos algo así. Vamos a dibujar esto. Tendríamos algo así. A ver. A, B, por acá 100K, y esto es menos más BD, por aquí viene un K, por aquí viene también un K, por acá está 100K. ¿Qué más? Quería redibujarlo, 10. Por acá estaría 2K, por acá estaría 1K, y por acá está la fuente más menos ABD circunflejo, ¿no? 100K, 1K va a 100K, este punto a 2K, este punto 2K tierra, punto 2K tierra, después 1K la fuente, 1K la fuente. Entonces la condición que nos menciona el T-Short Circuit es que AB esté en corto. Al estar en corto, este nodo es tierra, y este de acá, al estar en corto AB, este nodo también es tierra, por lo tanto BD es igual a 0. Entonces si BD es igual a 0, T-Short Circuit igual a 0. Bien, ahora vamos a hallar el T-Open Circuit. T-Open Circuit, que se halla en la condición que AB ahora van a estar en circuito abierto, sería menos BD sobre BD circunflejo. Y básicamente sería este mismo circuito, solo que aquí el AB va a estar en circuito abierto. Este es el mismo circuito. Por lo tanto tendríamos por acá, a ver, B menos más B, perdón, es menos acá, menos más BD
Este es 100K, 1K, 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 100K, 2K, 1K y la fuente. 1K por aquí. Y la fuente. Más menos ABD, circunflejo. Hay varias formas aquí de hacerlo, ¿no? Podemos ir reduciendo hasta hallar la tensión aquí y por teorema de la sustitución regresamos, ¿no? O podemos plantear Thevenins, ¿no?, de manera recursiva. Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear el Thevenin así. Vamos a llamar esta Thevenin 1. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, es un K. ¿Qué nos queda? Por ejemplo, para Thevenin 1, Thevenin 1 nos queda esto así. 2K, por aquí 1K, ABD circunflejo. Acá le vamos a poner BX. BX. Entonces, por divisor de tensión sería BX igual a 2K sobre 1K más 2K, 3K por ABD circunflejo. En buena cuenta esto es 2A tercios BD circunflejo. Y la resistencia Thevenin, que vamos a llamarla RX, ¿no?, se halla a red muerta. Dado que esto ya es una fuente independiente por haberle puesto el circunflejo acá, esto va a estar en corto y sería 2K en paralelo con 1K. Bien, entonces todo esto de acá, 2K en paralelo con 1K. Entonces todo esto de acá vamos a redibujarlo. Redibujamos todo. El circuito quedará de la siguiente forma. Aquí 100K menos más B sub D. Yo ya sé que A y B están en circuito abierto. Aquí está 1K. Aquí está 1K. Aquí está 100K. Que está en serie con RX. Entonces esto sería 2K paralelo con 1K. Y por aquí está la fuente de aquí. 2 tercios más menos 2A tercios BD circunflejo. Bien, todo esto de aquí, 1K en paralelo con 2K más 100, 1 exponencial 3 más 2 exponencial 3 más 100 exponencial 3, 100.67K, ¿no? Entonces 100.67K. Bien, ahora podemos nuevamente aplicar un Thevenin 2. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá le vamos a poner más menos BY, 1K más menos B sub Y, aquí 100.67K más menos 2A tercios de BD circunflejo. Bien, entonces por divisor de tensión, B sub Y es
1K sobre 1K más esto, entonces sería 101K, sí, 101K punto 67, 101.67K por este de acá, 2 a tercios. Vamos a copiarlo acá mejor, mil disculpas por el desorden. 1K sobre la suma de estos dos, 101.67K por 2 a tercios BD. Bien, veamos cuánto nos da y dejemos todo en función del A. 1 exponencial 3, 101.67 exponencial 3 por 2 tercios, dejémoslo todo en función del A. Bien, sale esto, entonces copiamos, BI sería 200 sobre 30501 a BD circunflejo. Listo. Ya tenemos entonces el B sub Y. Ahora la resistencia Thevenin, ¿no? Que sería con esto en corto a red muerta, sería el paralelo de estos dos. 1K paralelo con 100.67K. RX sería, a ver, la función 3 más 100.67 exponencial 3, 990 ohmios aproximadamente. Bien, entonces de acá todo esto tenemos un Thevenin equivalente, resistencia y una fuente, y esa resistencia va a estar en serie con esto. Dicha resistencia es 990, va a estar en serie con 1K, por lo tanto sería 1.99K. Circuito equivalente, el circuito quedará acá, sería 100K menos más PD. Este 1K en serie con la resistencia Thevenin sería 1.99K. Y acá tendríamos la siguiente, el B sub Y sería así, 200 30501 por A, B de circunflejo. Y ahora sí puedo hallar tranquilamente el BD en función del BD circunflejo. BD por lo que sería menos BD, debido a este menos, sería 100K sobre la suma de estos 100K. Perdón, aquí 1.99, sí, está bien, 100K más 1.99K por todo esto de acá, 200 30501 por A. B de circunflejo lo paso para acá, y esto en el fondo es, ¿no?, el T Open Circuit. Bien, entonces acá este Open Circuit, vamos a trabajar esto. Sería, a ver, 100 exponencial 3 sobre 100 exponencial 3 más 1.99 exponencial 3. Sí, 1.99 exponencial 3 por todo esto por 200A, sería acá 200 por exponencial 4, perdón, acá es 200 exponencial 4 sobre 300, 30.501. Bien, esto nos sale 64.29, 64.3 aproximadamente. Entonces ya tenemos todo para calcular el RIN, que sería RIN de 1 más
T short circuit sobre 1 más T open circuit. Rin de 1.95K, el T short circuit de 0, entonces sería 1.95K sobre 1 más 64.3. A ver, 1.95, 1 más 29.86, aproximadamente 29.86 ohmios, aproximadamente 30 ohmios. Listo, ahí tenemos entonces la Rin de entrada. Ahora vamos por la Rout. Noten que la Rout se halla desde acá, no desde acá, no, es lo que me está pidiendo el problema, hacia acá. Entonces nosotros sabemos que para hallar la Rout, ahí, se halla en la siguiente condición, que siempre la fuente de señal de entrada, la fuente independiente, va a estar en off. Entonces aquí BS va a estar en off. Como es una fuente de tensión independiente, entonces estará en cortocircuito. Y para el cálculo del Rout entra aquí el 1K como parte de nuestro cálculo. Es decir, aquí a este circuito le tendríamos que agregar, a este circuito de acá le tendríamos que agregar, ¿no?, el 1K. Vamos a dibujar el modelo en pequeñas, el modelo de Lopan, que sería así. Acá está más menos BD. Aquí está el RID, que en este caso, bueno, nos han dado el dato que es 100K. La terminal no inversora está acá, ¿sí? Tierra, esta es la terminal no inversora. Acá está el 1K. Y el BS en off. El BS en off significa que esto está así. Entonces, acá está la otra parte del OPAN, más menos ABD. Acá está el R sub 0, que es 1K. Por acá viene 1K, 1K, 100K, y ahora los terminales AB están así. Bien, entonces yo voy a ver la resistencia así, el Rout. Bien. Aplicando Blackman entonces, para este circuito, Rout deshabilitado, que significa que esta fuente de acá va a estar en corto, esta fuente dependiente va a estar en off, es decir, en corto. Me quedaría esta en paralelo con esta. Ya no tiene sentido dibujar el más menos BD, no tiene sentido, ¿no?, dado que al deshabilitar esta fuente, a ponerla en corto, esto ya no influencia sobre la fuente. Entonces 1K en paralelo con 100K tendríamos esto, 1K paralelo con 100K, por aquí 1K, hasta este nodo 1K, de acá viene el 100K, pongámoslo así, por acá el 100K, ¿no?, y esto está en cortocircuito, por lo tanto esto vendría así. Acá está A y acá está B. Bien, y veríamos hacia allá la resistencia Rout con la fuente dependiente deshabilitada. Bien, calculemos primero esta parte de aquí. Esto de acá es 1K en paralelo con 100K, esto es 990 ohmios. Entonces, hacia acá vemos 1K en serie con esto, 1.99K, que estaría
en paralelo con un K en paralelo con 1.99K. Veamos cuánto sale. 1 exponencial 3 más 1.99 exponencial 3, 666 aproximadamente. Entonces 666 aproximadamente. 666 ohmios. Sí. Ya, y esto está en serie con 100K. Entonces, ¿qué nos queda al final de cuentas? Nos quedaría algo así. 100K, acá la resistencia que acabamos de hallar, aproximadamente 666, y por acá 1K. Acá está A, acá está B, y así está el ROUT T, que sería 1K en paralelo con 100K más 666. Acá sería más 100 exponencial 3, la inversa, más 1 exponencial 3 inversa. Todo esto sería 990 ohmios. Bien, entonces esto es 990 ohmios. Bien, hasta ahí tenemos la ROUT con la fuente dependiente deshabilitada. Vamos ahora ya el T-Short Circuit con los terminales A y B en corto, donde ahora los terminales A y B están a la salida, y acá hayamos menos BD sobre BD circunflejo. Es básicamente este circuito solo con estas terminales en corto. Vamos a dibujarlo. Primeramente estos dos están en paralelo, ¿no? Estos dos esta resistencia está en paralelo. Ya hemos hallado que este es 900 ohmios. Por lo tanto, sería algo así. 990 ohmios, perdón. Sería menos más BD 990. Por acá viene un K. Por acá viene un K. Por acá viene 100K. Y por acá está la fuente. Más menos ABD circunflejo, y esto es un K. Ahora, acá está A y B. Y la condición es que A y B estén corto. Noten que al momento de yo poner A y B en corto, como esto es tierra, este punto de acá ahorita es tierra. Entonces se va a desacoplar toda esta parte de aquí y de acá. Me quedaría 100K en paralelo con un K, en serie con un K, me quedaría algo así. 990 menos más BD sería un K en serie con este paralelo, más un K en paralelo con 100K, y quedaría así. Y ahora para la parte de acá quedaría esto, más menos ABD circunflejo, un K, y aquí tierra. Este es el mismo punto de acá, entonces no hay forma como llegar de aquí a acá. Por lo tanto, BD es igual a 0. Con BD es igual a 0, BD es igual a 0, entonces T-Short Circuit igual a 0. Bien, vamos ahora con el T-Open Circuit, que es básicamente este mismo circuito de acá. Bien, veamos T-Open Circuit. T-Open Circuit con los terminales AB abiertos. Es la condición, y acá se haya menos BD sobre BD circunflejo. Bien, redibujamos entonces el circuito de acá. A ver, vamos a esto y esto están de todas maneras en paralelo. Nos quedaría así. Acá más menos BD, esto era 990, por acá venía un K, por acá venía un K, de acá un K hacia abajo, un K, después viene 100K y todo esto de acá. De acá viene
100K y por acá la fuente. Este es un K más menos ABD circunflejo. Los terminales AB están aquí, AB. Entonces acá está A y aquí está B, ¿no? Visto desde la salida, desde donde estoy queriendo observar la resistencia. La condición es que A y B van a estar en circuito abierto. Ok, ya cumplí la condición. Entonces, si esto lo redibujo, me quedaría así. Acá más menos B sub D, 990, un K, aquí un K, aquí 100K, aquí 100K. 100K va a estar en serie con un K. Acá sería un K. Y por acá estaría más menos la fuente, perdón, ABD. Bien, nosotros ya sabemos cómo trabajar con esto. Hay que recordar primero que esto de acá está en serie. Ya podemos trabajar entonces haciendo un Thevenin equivalente por acá, ¿sí? No, y me va a quedar una resistencia con una fuente, y esa resistencia va a estar en serie con esta. Entonces, veamos. Vamos a aplicar el Thevenin. Aquí sería, abrimos acá. Aquí sería, vamos a ponerle Bx, pues. Un K más menos Bx. Acá 101K. Aquí más menos ABD. Entonces acá por divisor de tensión sería Bx es igual a 1K sobre 102K por ABD circunflejo. K con K se va, entonces Bx sería A sobre 102 BD circunflejo. Ahora, la resistencia Thevenin, lo vamos a llamar Rx, se halla a red muerta, ¿no? Esta fuente de acá, que ahora es independiente, dado que le he puesto el circunflejo, ya no depende más de este BD. Entonces, cortocircuito estaría estas dos resistencias en paralelo. Un K paralelo con 101K. Rx sería aproximadamente, a ver, 1 exponencial 3 más 101 exponencial 3. 990.990 aproximadamente. Bien, entonces todo esto de acá, una resistencia y una fuente, ¿no? Ese 990 va a estar en serie con un K. Entonces tendríamos el circuito que dará acá está más menos BD 990, un K en serie con esta resistencia, más un K, 1.99K. Sí, sí, 1.99K. 1.99K y la fuente, ¿no? Que más menos A sobre 102 BD circunflejo. Entonces, por divisor de tensión, menos BD es igual a 990 sobre 990 más 1.99K por A sobre 102, ¿no? Por B de circunflejo. Entonces por B de circunflejo pasa hacia el otro lado, y esto menos BD sobre B de circunflejo en la condición que AB esté en circuito abierto es el T open circuit. Entonces aquí tenemos el T open circuit, menos BD sería lo siguiente.
990 sobre 990 más ANS por A, que es 1 por 10 a la 4 sobre 102. A ver, 32.57, eso 32.57. Listo. Entonces, la resistencia de salida sería Rout de 1 más TSC 1 más T Open Circuit, ¿no? Aplicando el teorema de Blackman. El TSC es 0, el Rout de 990, este de acá es 0, entonces este es 990 sobre 1 más 32.57. Bien, eso nos sale 991 más AMS 29.5. Listo. Listo, entonces con eso hemos terminado este problema. Bien, eso sería todo.